Cuando nosotros vamos a empezar a hacer interpretación, en este caso ya de pantalón, debemos tener en cuenta que nosotros hicimos una base de pantalón masculina según la talla con la que trabajamos y que sobre esta base vamos a poder hacer el desarrollo de diferentes tipos de pantalones. Para poder implementar la base, necesito primero entender cómo funciona y qué fue lo que fui trabajando a medida que iba avanzando. Entonces, según lo que me está entregando el manual, voy a empezar a hacer el análisis de qué fue lo que fui trabajando al momento de hacer mi básico. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un pantalón, lo primero que yo tomo, lo primero que se toma, son los contornos base de construcción. En este caso, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de rodilla, contorno de bota. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Segundo, los largos. En este caso estoy tomando altura o largo de tiro, estoy tomando largo de pantalón y por medio de medida deducida estoy tomando la altura de cadera. Cuando nosotros empezamos a trazar nuestro básico de pantalón o nuestra base de pantalón masculina, lo primero que me decía el manual es pilas. Usted va a hacer un rectángulo que va a tener largo total de pantalón, es decir, estamos trabajando la misma medida. Va a trabajar largo de tiro, es decir, estamos trabajando la misma medida. Va a trabajar un rectángulo que va a tener una amplitud de contorno de cadera dividido en 4 más 2 centímetros. Los 2 centímetros es por estructura y por horma. Es decir, que si lo pasamos ya a un lenguaje un poco más aterrizado, podríamos decir que nuestro básico o nuestra base de pantalón por cada cuarta parte es 2 centímetros más grande. Cuando trabajábamos cintura dividido en 4, no hay ningún otro tipo de diferencia, únicamente lo vamos a encontrar por cadera. Y sobre el delantero hacíamos o sacábamos el posterior. Esta parte de base de pantalón, lo ideal es que me sirva el mismo molde o el mismo plano para poder empezar a hacer construcciones de análisis o diseños diferentes. En este caso, la siguiente interpretación que vamos a trabajar es un pantalón clásico. ¿Qué características tiene un pantalón clásico? El pantalón clásico viene con pretina recta, trae un prense, trae bolsillo, puede ser un bolsillo francés o un bolsillo ya digamos que comercial, dependiendo del nombre con el que se esté trabajando. Tiene un bolsillo de ribete en la parte posterior y vamos a empezar a ver qué otras diferencias tiene. Entonces, cuando empezamos a hablar del pantalón clásico, que es la interpretación que vamos a trabajar, ¿qué elementos voy a empezar a revisar? Vamos por largos. Tengo largo de pantalón, no tiene ninguna modificación, es decir, que vamos a trabajar el mismo largo de pantalón. Tengo altura de tiro o largo de tiro, no tiene ninguna modificación, así que lo vamos a trabajar tal cual. Y en este caso estamos trabajando altura de cadera deducida, al igual que lo trabajábamos en la base de pantalón. Es decir, que por largos vamos a trabajar la misma base de pantalón para poder hacer el desarrollo de pantalón clásico. ¿Qué me está diciendo? El ancho del rectángulo en este caso es cadera dividido en 4 más 2 centímetros. Es decir, que estamos trabajando tal cual el mismo esquema de nuestro pantalón. ¿Cuál es la diferencia? En este caso me está diciendo que en la cintura debo tomar el contorno de cintura, dividirlo en 4 y aumentarle 3 centímetros. ¿Por qué le estoy aumentando 3 centímetros? Porque en el delantero vamos a hacer una especie de pliegue al cual debo aumentarle 3 centímetros. Es decir, que hasta el momento este básico me va a funcionar así tal cual como lo tengo. ¿Cuál es la única diferencia? Que al delantero le voy a ampliar o le voy a correr 3 centímetros de pliegue, que es lo que nos está indicando. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta al momento de hacer el análisis antes de implementar mi básico para poder empezar a hacer ya la interpretación? El tiro. No todos los tiros se van a trabajar de la misma manera. En este caso,
estamos trabajando una base o un rectángulo base que va a tener un cuarto del contorno de cadera más 2 centímetros, un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros, en el clásico un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros. Me dice que debo tomar esa base, dividirla en 4 partes iguales y que esa cuarta parte es lo que voy a venir a aumentar en tiro. Vengo y reviso el pantalón clásico y me está diciendo exactamente lo mismo. Tomo un cuarto de contorno de cadera, dividido en 4 más 2, lo divido en 4 partes iguales y una cuarta parte es lo que voy a aumentar en tiro. Es decir, que en este caso, la amplitud del tiro, tanto delantero como posterior, va a ser exactamente igual, tanto para la base de mi pantalón como para el trazo de mi pantalón clásico. ¿Qué otros elementos voy a entrar a revisar? La línea de aplome. En este caso me está diciendo, para la base de pantalón, usted debe tomar desde donde está su tiro, dividir en 2 partes iguales y ahí ubica la línea de aplome. Cuando trabajamos el pantalón clásico me dice, desde donde está su amplitud de tiro, divido en 2 partes iguales y ahí va a quedar la línea de aplome. Entonces, ya teniendo en cuenta esta, digamos que análisis para poder empezar a hacer la interpretación, ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que debo empezar a modificar para poder sacar desde mi base o desde mi básico de pantalón el pantalón clásico con el que vamos a trabajar? Entonces, primero, la cintura va a tener una amplitud que, como lo mencionamos anteriormente, esa amplitud va a ser igual a un pliegue o a un prense. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Que vamos a empezar entonces desde ahí a hacer el trazo o digamos que el eje de rotación hacia donde está el costado. Es decir, en este caso, fíjese acá, la línea de aplome va a seguir siendo la misma y la amplitud se va a dar hacia donde está el costado. ¿De qué manera o cómo lo vamos a venir a trabajar? Entonces, para venir a hacer ya la implementación del básico, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea horizontal sobre el papel para poder venir y aplomar nuestro básico. ¿Qué debo tener en cuenta? La línea horizontal la trazo para poder aplomar el básico teniendo en cuenta la línea de altura de cadera o la línea de tiro. Es decir que voy a tomar en este caso como referencia la línea de tiro y desde ahí voy a empezar a marcar o a aplomar mis básicos. Vengo y coloco, en este caso, primero el delantero, luego el posterior, y voy a empezar entonces a hacer el análisis desde mi manual, cómo voy a empezar a hacer la interpretación de mi básico para un pantalón clásico. Entonces, primero, cuando trabajamos la línea de aplome, fíjense que estamos trabajando completamente igual, desde donde está la entrepierna o el tiro delantero hasta donde está la línea de aplome. Desde ahí, desde el punto de rodilla, ampliamos 3 centímetros y ahí ya continuamos haciendo nuestro trazo o ya el costado del pantalón. Entonces, vamos a venir, vamos a colocar acá nuestro básico delantero y vamos a empezar a hacer el trazo o a calcar el trazo, en este caso, de nuestro pantalón. Recuerden marcar siempre las líneas guía, línea de aplome, línea de cintura, cadera, rodilla, bota y demás que hacen parte, en este caso, del trazo de nuestro pantalón. ¿Qué debo tener en cuenta? El pantalón es exactamente igual al básico, no solamente hasta donde está la parte, digamos que de centrofrente y entrepierna por línea de aplome, sino que también está siendo exactamente igual donde está bota hasta donde está rodilla. Desde donde está rodilla hacia el costado es que empezamos a ampliar los 3 centímetros. Entonces fíjese acá que voy a venir y voy a marcar tal cual la bota de mi básico para poder empezar a hacer entonces el ejercicio de interpretación. ¿Qué voy a marcar? Voy a marcar las líneas guía, en este caso línea de aplome. Voy a marcar también la línea de altura de cadera, la línea de rodilla y demás tipos de guías con las que vamos a estar trabajando. Y por último, línea de cintura.
Desde la línea de cintura por línea de aplome vamos a ampliar en este caso, tal cual como nos lo está indicando el manual, 3 centímetros, que es la amplitud para el prense o para el pliegue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por línea de cintura ampliamos 3 centímetros. En este caso yo estoy trabajando a tercera escala, así que voy a ampliar los 3 centímetros que me están indicando y de una vez puedo venir y marcar el prense con el que voy a estar trabajando. Entonces, vengo desde ahí, coloco mi básico alineando tal cual mis líneas guía o mis puntos de referencia, como lo son línea de cadera, línea de cintura, línea de rodilla. Voy a venir y voy a colocar mi básico, fíjense acá, alineando cada uno de los puntos de referencia con los 3 centímetros que subí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a venir y voy a marcar de nuevo por dónde va la cintura para poder tener la diferencia de los 0,5 que estoy trabajando desde mi básico hasta donde está en este caso cadera, hasta donde está en este caso tiro. Y desde ahí voy a venir y voy a unir mi entrepierna con la línea o la base del tiro. Fíjense que ahí lo que hicimos fue darle un eje de rotación a nuestro básico para que podamos empezar a trabajar ya con el ejercicio de interpretación de pantalón clásico, página 79 de nuestro manual. Entonces, según lo que estamos trabajando acá, las únicas diferencias es por cintura, en este caso delantero, que estamos trabajando con los 3 centímetros de incremento. Fíjense acá, no tenemos diferencia por tiro, no tenemos diferencia por bota, no tenemos diferencia por cadera. Lo único es el prense que estamos trabajando hacia la parte del delantero. Es decir, que en este caso, mi básico de pantalón va a quedar tal cual como ya lo trabajamos anteriormente. Lo único que hago es que vengo alineo con la línea horizontal que trabajamos desde el inicio. Alineo en este caso mi línea de tiro. Y voy a venir y voy a calcar entonces tal cual mi básico posterior. Debemos tener en cuenta que nuestro básico o nuestra base de pantalón va a funcionar o va a servir para trazar cualquier tipo de diseño. Lo que debemos tener es el análisis de si lleva amplitud o cómo lo vamos a estar trabajando para que sea mucho más sencillo poderlo modificar. Por lo general, siempre los vamos a modificar desde donde está la línea de aplome, como lo acabamos de trabajar. Fíjese que la línea de aplome fue nuestro eje central para poder modificar el delantero y desde ahí poder darle la amplitud del pliegue que estamos buscando. Entonces, recuerde siempre marcar sus líneas guías o sus puntos de referencia. Y vengo y marco ahora sí el básico o la base del posterior, alineando o marcando línea guía, desde ahí, línea de rodilla, línea de cadera y la línea de tiro que fue con la que alineamos o con la que aplomamos. Vengo y marco de una vez la pinza con la que voy a trabajar. Y ya en este punto puedo decir que tengo el trazo inicial para poder empezar a hacer el desarrollo de nuestro pantalón clásico de la página número 79, el cual sacamos desde nuestros básicos que trabajamos ya desde el inicio. Listo, ya en este punto que tengo la interpretación, debo empezar a revisar entonces qué voy a empezar a trabajar. Tengo una pretina recta. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso no están haciendo descuento de pretina, es decir, que la pretina va a quedar por encima de la línea de cintura. Es un pantalón clásico, entonces imagínese al típico señor con el pantalón exactamente en la cintura, con camisetas o siluetas bastante amplias y desestructuradas, tal cual así es como lo vamos a estar trabajando. Si tuviésemos que sacar una pretina ya para un slim fit, como lo trabajamos en la página 80, que más adelante vamos a hacer la interpretación, fíjese que desde donde está la línea de cintura se hace el descuento para poder sacar la pretina. En este caso,
no se está haciendo ningún tipo de descuento, sino que se está aumentando, es decir, línea de cintura hacia arriba va a coger parte de la prenda superior y va a quedar la pretina. ¿Qué debo empezar a marcar? Debo entonces venir a marcar bocas de bolsillo, ya tengo en este caso mi prense o tengo en este caso mi pliegue, que lo que debo venir a hacer es la señalización de que esta pieza va a venir y va a doblar es hacia esta parte, ¿cierto? Que no va a trabajar de manera inversa, sino que este punto se va a venir a encontrar con este de acá. ¿Cómo voy a marcar la boca del bolsillo? Hay muchas formas de poder trabajar una boca de bolsillo. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, una boca de bolsillo debe ser funcional, es decir, que si estoy trabajando para una persona, femenino, masculino o infantil, lo mínimo o la mínima medida que debe tener la boca de bolsillo es el ancho, como en este caso estamos mostrando, de la mano o la parte más ancha de la mano, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Todo bolsillo tiene un fondo de bolsillo. Los fondos de bolsillo hacen que la prenda sea funcional para que podamos guardar los elementos o para que se puedan trabajar en ese punto los elementos. Entonces, según la teoría del manual, me está diciendo que voy a trabajar 4 centímetros por boca de bolsillo, o que digamos que el punto de referencia de mi boca de bolsillo va a ser desde donde está la cintura acostado, 4 centímetros. Y desde ahí voy a venir y voy a marcar en diagonal hasta donde está la altura de cadera. Entonces, vengo y marco los 4 centímetros. Recuerde que yo estoy trabajando a tercera escala. Y desde ahí vengo y marco hasta donde está mi línea de altura de cadera para poder marcar, en este caso, la boca del bolsillo. Decimos, todos los bolsillos están compuestos por, primero, una boca de bolsillo. En este caso ya tenemos nuestra boca de bolsillo. Por lo general la boca de bolsillo recibe el nombre de acuerdo a la forma con la que se esté trabajando. Luego debo tener una vista y un falso de bolsillo. En este caso vamos a trabajar entonces una vista de bolsillo. Cuando hablamos de una vista de bolsillo, lo que estamos diciendo es básicamente que necesitamos que cuando el pantalón corte por este lado, esta parte de acá interna o esta parte que va a quedar viendo pueda tener una pieza adicional que nos permita tener, en este caso, el bolsillo y el material textil con el que estamos trabajando en coincidencia. Por lo general, las bocas de bolsillo se suelen trabajar entre 3, 4 o 2.5, como nos lo está indicando el manual, centímetros. Puntos a tener en cuenta. Esto depende del nivel de producción. No siempre vamos a trabajar de la misma manera. En este caso yo voy a trabajar una vista de bolsillo desde donde está la boca del bolsillo. Fíjese acá, voy a venir y voy a aumentar 3 centímetros, que es el común denominador, pero pues usted puede encontrar ejercicios diferentes. Por lo general se pueden trabajar así tal cual rectas hasta donde está, digamos que el punto de encuentro, o para que no nos quede esa diagonal, venimos y desde donde finaliza la boca del bolsillo, 3 centímetros, y marcamos para que nos quede ya ahí dependiendo de la forma con la que estemos trabajando. Es decir, que en este caso tengo una boca de bolsillo, voy a venir a trabajarlo acá con los mismos colores que hemos ido haciendo la explicación para que sea un poco más fácil entenderlo. Tengo una vista de bolsillo que es desde donde está la base del delantero de mi pantalón hasta lo que estoy entrando, que en este caso son 3 centímetros, desde donde está mi boca de bolsillo. Ahora, me dice que no solamente necesito una boca y una vista, sino que también vamos a empezar a trabajar con un falso de bolsillo. Quiere decir que la tercera pieza va a ser falso de bolsillo. Es decir, que en este caso, tal cual por donde va la vista del bolsillo, voy a venir y voy a trabajar el falso del bolsillo. ¿Cuál es la diferencia? Que el falso del bolsillo va únicamente hasta donde está la boca de bolsillo. Y por último, vamos a trabajar el fondo de bolsillo. Estos son, digamos que los 4 elementos que componen un bolsillo y que debemos tener en cuenta al momento de trabajar.
Entonces, fondo de bolsillo. Cuando hablamos de fondo de bolsillo, el fondo de bolsillo, primero, pues es el espacio donde va a recibir o donde vamos a tener elementos para que el bolsillo sea funcional. Hay muchas formas de sacar digamos que de poder tener un fondo de bolsillo, es decir, en algunos casos va a ser curvo, en algunos otros va a ser recto, va a terminar en diagonal. Todo este tipo de elementos depende del nivel de la prenda y la necesidad con la que usted esté trabajando. Entonces, en este caso, por lo general, común denominador de las veces, tiene la boca del bolsillo, desde la boca del bolsillo usted va a correr 3 centímetros para sacar la vista y el falso de bolsillo, 3 centímetros para sacar la vista y el falso de bolsillo. Desde ese punto, lo ideal es que por lo general, no es una regla, usted vuelva y baje 3 centímetros desde donde está la vista y el falso y 3 centímetros desde donde está la vista y el falso para poder generar, en este caso, ya lo que va a ser el fondo del bolsillo. Entonces, fíjese acá que si yo vengo y lo trabajo a los 3 centímetros y a los 3 centímetros voy a tener, en este caso, una cavidad completamente recta. ¿Qué pasa con este tipo de bolsillos? Cuando nosotros trabajamos puntas en los bolsillos, tienden a quedar o tienden a ser poco funcionales. ¿Por qué? Porque empezamos a acumular basura o se nos empieza a quedar en este punto clavadas algunos elementos que no permiten que el bolsillo o que la prenda sea completamente funcional. En este caso, lo ideal es poder decir que los fondos de bolsillo trabajan mejor cuando quedan curvos. Igual, insisto, eso depende del nivel que usted esté trabajando, ¿cierto? Y cuando vienen también y quedan curvos hacia donde está, en este caso, el fondo y la vista del bolsillo. En este caso, por si todavía usted no lo alcanza a identificar, todo este espacio de acá corresponde al fondo de bolsillo. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de formas de fondos de bolsillo. Claro, hay algunos que vienen directamente, se unen hasta donde está el tiro, pero igual, insisto, eso depende ya de lo que usted esté trabajando o del tipo de prenda que usted esté, en este caso, manejando. Entonces vienen acá y terminan en curva, tal cual, para que quede toda la pieza, digamos que entalegada o ya le dé un nivel completamente diferente a la prenda. Por el momento, lo que debemos tener claro es que siempre que vayamos a trabajar un bolsillo necesitamos una boca, una vista, un falso y un fondo de bolsillo. En este punto podríamos decir entonces que ya teniendo nuestro prense y nuestro bolsillo, tenemos la parte del pantalón clásico delantero. Vamos a venir a trabajar la parte posterior. Para complementar un poco más lo que estamos hablando en este caso de bolsillos, fíjense acá, este fondo de bolsillo, la forma que está trabajando, insisto, evita quedar en puntas para que no se convierta en un acumulador de basura. Entonces tengo acá la boca de bolsillo, en este caso la que nosotros estamos haciendo es diagonal. Fíjese que tiene acá una vista de bolsillo y aquí tiene el falso del bolsillo. Las vistas y los falsos por lo general salen en el mismo material textil. El fondo ya es en un forro o en otro tipo de material. Entonces repito, tenemos acá el falso del bolsillo y tenemos aquí ya la vista del bolsillo para poder tener ya como tal nuestro bolsillo sobre pantalón. Ya en este punto, entonces, que tenemos claro el delantero cómo funciona, vamos a empezar a trabajar el bolsillo posterior. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por lo general, en el común denominador de los casos, el bolsillo de ribete finaliza, o digamos que va a donde está la pinza o donde finaliza la pinza. Entonces, me está diciendo que el ancho del bolsillo va a ser de 14 centímetros, quiere decir que la boca del bolsillo, que recuerden que hace parte es a lo funcional de la mano, va a ser de 14 centímetros. Esos 14 centímetros me está diciendo que los debo trabajar o que los debo marcar de la siguiente manera. Desde donde está mi costado posterior, voy a entrar 4 centímetros, marco eje, desde ahí marco 14 centímetros de boca de bolsillo,
y me está diciendo que voy a venir a trabajar una boca de bolsillo, en este caso de 8 milímetros. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Viene aquí, vengo y entro o vengo y marco los 4 centímetros desde donde está mi costado posterior. Recuerde que yo estoy trabajando a tercera escala. Desde ahí voy a venir y voy a marcar, aquí debo marcarlo tal cual con el aplome de la pinza. Voy a venir y voy a marcar los 14 centímetros que me está indicando que debe tener en este caso la boca de bolsillo. Entonces simplemente aplomo, fíjese acá, estoy aplomando tal cual por donde está el vértice de la pinza y voy a venir y voy a marcar el bolsillo o el punto donde voy a empezar a sacar el bolsillo. Vengo y marco entonces en este caso la boca o el ancho de la boca del bolsillo. Recuerden que es 14 centímetros, solo que yo estoy trabajando a tercera escala. Y desde ahí escuadro ángulo de 90 grados desde donde tengo mi eje central, ángulo de 90 grados desde donde tengo mi eje central, es decir, desde donde está la diagonal, para marcar el bolsillo, y voy a marcar ahora sí el ancho de la boca del bolsillo o del ribete en este caso. El ancho va a ser de 0,8 como me lo está indicando el manual, así que vengo simplemente y hago la marcación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Puntos de referencia. Primero, es un bolsillo sencillo, es decir, ribete sencillo, no va a tener doble boca de bolsillo, doble ribete. Y vamos a trabajar un botón. El botón me está diciendo que lo voy a trabajar tal cual con la misma dirección que lleva la pinza, el eje central de la pinza, y lo voy a marcar a 1.5 desde donde termina o desde donde está la boca del bolsillo. Insisto, yo estoy trabajando a tercera escala, así que simplemente vengo y marco el punto donde va a quedar en este caso el bolsillo. Puntos a tener en cuenta o de referencia. Cuando nosotros hablamos de boca de bolsillo, pista de bolsillo, falso de bolsillo y fondo de bolsillo, aplica para cualquier tipo de bolsillo. Fíjese que en este caso tengo un bolsillo de ribete, un bolsillo en este caso ya digamos que insertado en la prenda. ¿Cómo voy a venir a trabajar entonces vista, falso, fondo y demás? Recuerde que hablábamos que desde donde está la boca de bolsillo trabajamos más o menos 3 centímetros, así que lo ideal es que desde donde finalizó el ribete, usted venga y marque 3 centímetros para poder ir marcando por dónde es que va a ir quedando o por dónde es que va a ir saliendo, en este caso el fondo, la vista y demás tipos de elementos que lleva el bolsillo. Entonces, fíjese que lo único que he hecho es, desde donde está la boca del bolsillo o el ribete, estoy ampliando 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, para poder definir por dónde va a ir la vista y por dónde va a ir el falso. Voy a marcar ahora 3 centímetros para poder definir por dónde va a quedar exactamente la vista y el falso. Entonces vuelve y juega, vamos con los colores. Tengo la boca del bolsillo, que es este bolsillo de ribete. Tengo la vista de bolsillo y el falso de bolsillo, que van a ser o va a quedar igual en este caso. Entonces viene acá y sería toda esta pieza de acá, la vista. Sería toda esta pieza de acá, el falso. Y para trabajar ahora sí el fondo de bolsillo, tal cual, con esa misma inclinación que estoy trabajando, ya defino qué tan largo quiero que quede, pues dependiendo, insisto, de para qué lo voy a utilizar o cuál va a ser la finalidad del bolsillo. Y con esa misma inclinación del ribete, voy a venir y voy a marcar el fondo del bolsillo. El fondo del bolsillo lo podríamos dejar así completamente recto, sin embargo recuerden que lo ideal es no generar puntas en los fondos de bolsillo, así que podríamos venir y marcar la curva para suavizar y facilitar la finalidad o la utilidad del fondo de bolsillo. Entonces básicamente en este punto estoy diciendo que tengo boca, pista, falso, y vengo acá y trabajo fondo de bolsillo.
En este punto puedo decir que ya tengo entonces la interpretación de un pantalón clásico que sacamos desde nuestro pase de pantalón o desde nuestra base de pantalón, y que lo que vamos o lo que nos hace falta en este caso para culminar es la base de la pretina. ¿Qué debo tener en cuenta? La base de la pretina va a salir con las medidas tal cual de mi pantalón, es decir, la medida que tengo de aquí a aquí, eliminando la pinza, de aquí a aquí, eliminando la pinza posterior, y en este caso, desde donde está la medida del prense por cintura delantera, teniendo en cuenta que estos espacios no van a ser, digamos que visibles al finalizar la prenda, sino que van a ser eliminados dentro del proceso de confección. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, para marcar su pretina lo vamos a trabajar de 4 centímetros de ancho. El largo, por decirlo así, de ancho, estamos hablando es el ancho que va a ocupar sobre el cuerpo, y por el contorno, o lo que vamos a ir trabajando, son las medidas tal cual de nuestro pantalón. Me está diciendo que como aumento para el cruce o para el sistema, en este caso ya de cierre que vamos a trabajar, debo ampliarle 5 centímetros, que van a estar distribuidos 3 centímetros hasta donde va a ir la letilla del aletillón, y los otros 2 centímetros, que es por lo general donde va el otro tipo de gafete, para que asegure en este caso la prenda. Entonces, ¿cómo lo voy a marcar o cómo lo vamos a trabajar? Es simplemente una tira recta. Entonces lo único que voy a hacer es venir a marcar un ángulo de 90 grados. Desde ese ángulo de 90 grados, entonces puedo partir desde el posterior. Voy a tomar, insisto, la medida en este caso de mi cintura posterior, tal cual de mi pantalón. Desde ahí voy a tomar la medida en este caso de mi delantero, tal cual de mi pantalón. Y aumento, como me está indicando el manual, los 5 centímetros correspondientes a el cruce de botonadura, que insisto va a tener un punto de centro frente y un punto donde va a quedar el gafete con el que estamos trabajando. El ancho de la pretina me dice que es de 4. Vengo entonces y marco el ancho de la pretina con el que voy a trabajar o con el que vamos a estar trabajando. Recuerde, yo estoy trabajando a tercera escala, por eso se me ven las medidas diferentes al tamaño real o a la escala 1:1 con la que usted pueda estar trabajando. Entonces, en este caso, para señalización, voy a sacar la pretina al hilo de tela, como me lo está indicando el manual. Voy a sacarla a doblez de tela, coloco o hago la señalización, referencia, nombre del molde y demás. ¿Cuántas veces la debo cortar? En este caso voy a cortar esta pieza 2 veces, y en este punto voy a venir y voy a colocar el botón con el que vamos a estar trabajando. Señalización para el resto del pantalón. Entonces, siempre vamos a trabajar hilos de tela de pantalón, ojalá por la línea de aplome o alineados a la línea de aplome. Recuerde que en este caso el hilo de tela debe ocupar por lo menos un 80% de la prenda o de la pieza. Y desde aquí pues vengo y hago la señalización. Entonces, referencia, nombre de la pieza, número de veces a cortar, talla, nombre del patronista y qué pieza es esta dentro de todo el tendido. Si vamos a trabajar en este caso el delantero, entonces vuelvo y juega línea de aplome, voy a trabajarla como hilo de tela, marco las cabezas por donde voy a empezar a trabajar, hago señalización, referencia, nombre de la pieza, talla, número de veces a cortar, y en este caso esta es la pieza tal 2 de no sé cuántas esté trabajando. ¿Qué debo venir a tener en cuenta? Tengo entonces vista, falso y fondo. ¿Cómo los voy a trabajar? Todo lo voy a trabajar alineado sobre mi eje central o donde estábamos trabajando nuestra línea de aplome, es decir que en este caso el bolsillo, fíjese acá, línea eje central, va a venir y va a tener el fondo de bolsillo, un hilo de tela, la vista del bolsillo, un hilo de tela, el falso de bolsillo, otro hilo de tela,
y la boca de bolsillo sale automáticamente al momento en que corto el pantalón. Quiere decir que vengo acá, hago señalización de cada una de las piezas con las que vamos a estar trabajando. En el posterior ya tenemos entonces nuestro hilo de tela de pantalón, vamos a trabajar con el hilo de tela del bolsillo. El hilo de tela en este caso de la vista, del falso, del fondo de bolsillo va a ser tal cual alineado a la línea de aplome o a nuestra línea de eje central. Sin embargo, por lo general los ribetes van a salir en ángulo de 45 grados. Entonces fíjese acá, lo único que hago es ángulo de 45 grados y vengo y marco el hilo de tela sobre el que va a salir mi ribete. ¿Qué debo tener en cuenta? Si bien en este caso el manual no me está hablando de aletilla y aletillón, son elementos con los que debo trabajar para poder tener un sistema de cierre general. Entonces fíjese acá, por lo menos en el pantalón tipo jean, que ya es una silueta más ajustada y que vamos a ir trabajando más adelante, sí está trabajando la medida de aletilla y aletillón. Por lo general, la medida de aletilla y aletillón se va a trabajar en cremallera, ¿cierto? Entonces, eso depende de qué tan ajustado, qué resultado quiera usted en la prenda. Puede trabajar nunca sobre el punto de cadera, sino un poco más arriba del punto de cadera o un poco más abajo. En este caso, vamos a venir sobre donde está el punto de cadera y vamos a subir 2 centímetros para poder marcar el piquete o donde va a iniciar la cremallera. Y desde ahí vamos a aumentar 3.5, que equivale al sistema de cierre de aletilla y aletilla. Entonces vengo y marco los 3.5, ¿de qué manera? Paralelos al tiro delantero. Y vamos a venir a trabajarlo, ahora sí, la aletilla y el aletillón, 2 centímetros o 1.5 por debajo de la línea de cadera para que nos salga la pieza completa. Es decir que en este caso estaríamos trabajando ya el punto de cintura con la extensión de la aletilla y del aletillón y la curva con la que va a terminar o con la que va a venir a finalizar la aletilla y el aletillón. Por lo general la aletilla y el aletillón salen con el mismo molde, la única diferencia es que la aletilla sale sencilla y el aletillón sale a doblez de tela. ¿Qué debo tener en cuenta? Todo esto debo asignarle margen de costura. Recuerde que en masculino nuestros básicos de pantalón salen sin margen de costura. Este sería entonces ya nuestro plano de un pantalón clásico para poder empezar a hacer el despiece y ya por último la muestra física con la que vamos a trabajar.